Rosa Ruiz Bazán Gómez, delegada episcopal de enseñanza de La Rioja y profesora de religión católica. Espero que este paseo que vamos a hacer por la historia de Israel nos ayude a comprender mejor el mesianismo que se desarrolló en el Antiguo Testamento y que para nosotros los cristianos culminará en Jesús de Nazaret. Espero que os guste. Un abrazo y muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. El mesianismo en el Antiguo Testamento. El hebreo Masías significa ungido. En griego se dice Christos, en latín Christus y en castellano Cristo. El Mesías es, por tanto, el ungido, el que actúa según la voluntad de Dios. Como el óleo utilizado para la unción es un óleo conforme a la ley, el que es ungido con ese óleo es considerado como una persona consagrada para realizar en medio del pueblo una misión, como los reyes, los sacerdotes o los profetas. Para el Antiguo Testamento, el mesianismo indica ante todo una idea de la historia, proyectada hacia un cumplimiento. Señala además la esperanza de una salvación que se dará y refleja finalmente la espera de un libertador o el establecimiento de un nuevo sistema político. Así pues, en torno al mismo término confluyen distintos significados, que se mueven entre coordenadas de carácter religioso o de carácter político, típicas de un sistema teocrático como era el Israel de la Biblia. Esta evolución de significados impide tener un concepto absoluto de mesianismo para el Antiguo Testamento. El único punto en común es el sentimiento de esperanza de un pueblo que en diversas épocas y con circunstancias históricas distintas concretó su aspiración a ser guiado por una persona justa. Una teología del Tanakh, que es el conjunto de los libros canónicos en el judaísmo, muestra las diversas visiones de mesianismo que se fueron formando a lo largo de los siglos en el pueblo de Israel. Al menos se pueden describir 4: real, sacerdotal, profética y apocalíptica. Analicemos cada una de estas visiones. Mesianismo real. Es la visión principal sobre el Mesías en la historia de Israel. A partir de la profecía de Natán a David, la dinastía real entra a formar parte de la tradición sagrada de Israel. Los títulos que anteriormente se atribuían al pueblo de Israel para indicar su calidad de elegido, escogido o consagrado, ahora se aplican al rey. De este modo, es el rey el que pasa a tener una relación privilegiada con Dios. En él se cumple una alianza nueva de salvar a su pueblo. Más allá de una visión inmediata del nacimiento de un rey en la dinastía de David, la profecía deja ver una promesa que supera aquel momento histórico y que se impone progresivamente en Israel, como la esperanza de Dios de intervenir en favor de su pueblo. Los llamados salmos reales son el ejemplo clásico de una relectura en clave política y espiritual de la esperanza mesiánica que se establece en Israel. De esta manera, la figura del Mesías real ya no se identifica con el último rey de la dinastía davídica, sino con el modelo del rey perfecto, de aquel que reinará según la voluntad de Dios. Mesianismo sacerdotal. El periodo posterior al destierro marca una nueva reflexión sobre la esperanza mesiánica. El sumo sacerdote, al condensar los poderes civiles, militares y espirituales, representa ahora la mediación privilegiada tanto de la alianza como de la promesa de salvación. Mesianismo profético. El profetismo es una realidad peculiar de Israel que representa la conciencia crítica que vigila por la pureza de la fe. Con la monarquía, los profetas serán signo de una autoridad superior a la del rey. En el periodo del destierro, se transformarán en presencia de consuelo y en la época del retorno serán mensaje de esperanza. El día del Señor es la síntesis de su mensaje, ya que evoca al mismo tiempo la obligación de observancia de la Torá por parte del pueblo y la fidelidad eterna de Yahvé a su promesa: vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. La destrucción del templo, la deportación y el destierro y el hundimiento de la monarquía
parecen destruir en un instante las esperanzas de siempre. La figura de 3 profetas, Jeremías, Ezequiel e Isaías, son las únicas voces que surgen y representan una llamada a la esperanza, a pesar del sentimiento de desconfianza que reina en los ánimos de todo el pueblo. Es, en este momento, cuando se empieza a hablar de la realización de la promesa, pero no ya sobre la descendencia davídica, sino más bien pensando en el pueblo entero. Isaías es el profeta que más incide en la esperanza mesiánica, al revelar la imagen de un profeta futuro que habría de realizar plenamente la misión profética. En su libro descubrimos los sufrimientos del siervo de Yahvé, primero silencioso y dócil, luego cansado y humillado, más tarde maltratado y burlado, y finalmente tan desfigurado por los ultrajes que ni siquiera puede ser reconocido con un rostro humano. Su sufrimiento y su muerte se describen como vicarios, es decir, como soportados en lugar del pueblo, para que la victoria y la salvación puedan llegar de modo definitivo. Mesianismo escatológico. Con la irrupción en Israel de la literatura apocalíptica, la esperanza mesiánica adquiere una nueva dimensión. Ya no se habla del rey, del profeta, del sacerdote o del pueblo, sino de la intervención de Dios mismo en la historia de Israel. El mesianismo escatológico se refiere a la misericordia de Dios que ha decidido intervenir finalmente para salvar al pueblo. De esta manera aparecen 3 figuras. El ángel de Yahvé, que a veces se identifica con la presencia misma de Dios. La personificación de la sabiduría, que recoge en sí misma las funciones específicas del rey, del sacerdote y del profeta. Y el Hijo del Hombre, en la visión de Daniel, que veremos en el Nuevo Testamento en labios de Jesús como expresión de su conciencia mesiánica. Después de este análisis bíblico, descubrimos que el mesianismo en el Antiguo Testamento es todo aquello que envuelve la obra del Mesías, incluyendo la salvación de la descendencia de los dispersos de Israel, la redención de la humanidad y la restauración del reino de Israel.